Las discusiones importantes, incómodas y contraintuitivas. Nos acompañan pensadores y constructores no ingenuos, desde Tales y Vitrivius a Musk y Taleb. Muy bien. ¿Cómo estás, Oliver? Gusto Bueno, saludarte. Qué bueno que ya podamos otra vez coincidir para darle continuidad a los episodios de Contraintuitiva, que sería creo que nuestro quinto episodio. Y bueno, el motivo de reunirnos hoy otra vez es justo el debate que hay ahorita en Estados Unidos sobre la idea de poder perdonar los créditos universitarios, ¿no? Y bajo esa tesitura, creo yo que también podemos platicar sobre si la universidad sigue siendo importante o no, o en qué carreras es importante y en cuáles no, dónde vale la pena pagar colegiaturas o no vale la pena, es importante tener posgrados o no, sería mejor trabajar o no, y bueno, todos estos temas, ¿no? Entonces, pues creo yo que tú estás muy metido en este tema también, por diferentes razones, y entonces pues creo que sí es un buen tema que podemos tratar hoy en día si a ti te parece bien. está buenísimo. Pues de hecho, yo había pensado que igual nos juntáramos con más separación entre episodio y episodio, pero pues el tsunami del ataque progre no para. Se viene una ola tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, Sí, pues ya, pues no. ya está haciendo metástasis, pues más bien ya, pues más bien está ahí a ver si sobrevivimos, más bien, ¿no? Esa es más bien la idea, ¿no? O a lo mejor pensarlo como un virus muy potente, que es tan potente que a lo mejor pues, se autodestruye rápido, ¿no? Ojalá. Pues ojalá, porque esa sería sí, justamente hay parámetros de epidemiología que son pues más devastadores en un corto plazo, pero pues no generan pandemias, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con el ébola, que es muy mortal y entonces pues, no alcanza a propagarse tan fácilmente, ¿no? Y es lo malo que pasó con COVID, ¿no? Que sí tiene parámetros en donde se tarda en matarte, es muy infeccioso, entonces se propaga muy fácilmente. Ojalá tengas razón y sea tan virulento, solitos autocolapsen, ¿no? Y Pues sí. más o menos van por ahí, ¿no? No sé si viste esta noticia de un ministerio en España que trata sobre igualdad de género y todo este tipo de temas, y Ministerio de la Igualdad. sacaron una convocatoria de muchos millones de euros, pero querían, en sus descripciones de trabajo, pedían estrictamente mujeres para algo así como 31 de 33 puestos. Y entonces alguna de las compañías que concursó por este contrato se quejó ante otro organismo del gobierno español, supongo que algún tipo de corte, y efectivamente dijeron que era una acción que era discriminatoria en términos de género, pero no contra la mujer, sino contra el hombre, ¿no? Entonces, ahora ellos mismos, o sea, el Ministerio de Lucha contra la Desigualdad de Género tiene políticas de desigualdad de género y está haciendo castigo la ley por hacer eso, ¿no? Entonces, pues sí, igual es tan virulenta su ideología que solitos se van a ir acabando, ¿no? Pero bueno, pues cambiamos Sí. a nuestro tema. Y antes de eso, nada más presumir la playera de Contraintuitiva. Oye, ya hay que ponerla en un store, ¿no? Eso. Pues sí, ¿no? Y hay que nos digan cómo les. También la de Cobra Kai te la tengo guardada. Oye, la del Real World Risk Institute. También, mira, ya aquí está la tuya. Pues oye, pues por lo menos para que yo te pueda ver desde la comodidad de mi casa, ¿no? Ya, yo creo que tendremos que hacer, no sé si antes, pero seguro después. Bueno, perdón, y aquí está la tuya, mira, para que no creas que es choro. Muchas gracias. Pues no sé si antes o después de que sea el evento, hay que hacer un Contraintuitiva para hablar justamente de ese proyecto, ¿no? Que yo Pues creo hay que hacer que un antes y un después, ¿no? O sea, yo creo que sí. después, ¿no? Estaría buenísimo. Sí, yo creo que ese vale la pena. E incluso creo que hay capítulos que hay que hacer sobre conceptos talebianos muy específicos, porque creo que, bueno, hemos arrancado incluyendo varios conceptos que de pronto hablamos así, Pero no, y pues no nos hemos dado la tarea como de especificar
pero aclararlos, especificarlos, procesarlos, pues para que también se puedan ir adoptando, ¿no? Por la comunidad. Sí, sí, sí. Oye, a ver, entonces, si tú te pudieras comunicar con tu yo de hace algunos años y te preguntara, a ver, ¿qué onda yo? ¿Sí me meto a estudiar una carrera o no? ¿Sí me meto a química o mejor me voy a finanzas? Híjole, qué bueno. ¿Sí, ¿no? O pido beca en el TEC por Tocho. Ese fue esa pregunta fue de esas así capciosas, ¿no? Está bien difícil la pregunta. Este, híjole, a ver, déjame ir por partes. Eh, yo creo que si me volvieran a decir estudiar ingeniería química, yo creo que sí. Yo creo que sí es una carrera muy, muy formativa. O sea, en general, yo creo que casi todas las que son, como le dicen los gringos, las STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Math. Creo que todas esas carreras, sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, creo que todas, prácticamente todas, son formativas, ¿no? Independientemente de si después las ejerces tal cual como para lo que te forma esa carrera, creo que son formativas en el sentido de que dan ciertas habilidades, vamos a llamarle metahabilidades o habilidades trasladables a otros campos o a otras áreas de la vida que son útiles, ¿no? En particular, creo que casi todas las ingenierías, si no me equivoco, obviamente, bueno, ahorita podemos hablar si eso siempre se cumple, pero bueno, por lo menos creo que la filosofía de una ingeniería en general es tratar de resolver problemas reales y para poder resolver esos problemas reales te dan ciertas herramientas de ciencias básicas, de administración, de economía, de finanzas, e incluso ahí de pronto algunas cosas ahí de habilidades soft, ¿no? Que tienen que ver pues con a lo mejor con algunas partes de uso de software, el inglés, cosas así, ¿no? Pero creo yo que, o sea, el tema del pensamiento, o sea, de tomar herramientas de ciencias básicas y también obviamente del pensamiento de la ingeniería que tiene que ver mucho con heurísticos y con cuestiones muy, muy, muy prácticas para resolver problemas, creo que se traslada prácticamente a cualquier área de la vida y creo yo que sí hacen, o sea, creo que sí se hace un buen trabajo, al menos creo que la Facultad de Química sí hace un buen trabajo, como por lo menos a que sí sepas, digamos, a un cierto nivel de abstracción, obviamente lejos de un matemático y de un físico teórico, pero suficientemente bueno para que todas aquellas cosas que tengan que ver con hacer números, puedas tener como ciertas aproximaciones suficientemente útiles para resolver problemas, ¿no? Y eso se puede trasladar a las finanzas, se puede trasladar a un proyecto per se de ingeniería, se puede trasladar a tus propias finanzas personales o incluso a un negocio pequeño, ¿no? Entonces, creo que eso sí es algo útil. Creo que de pronto, a veces, lo que sí sucede, y creo que no solo sucede en la Facultad de Química, sino en la Facultad de Ingeniería y en general, creo que en todas las universidades en el mundo, en promedio, salvo algunas excepciones, es que pues se ha ido como infectando, al menos las escuelas de ingeniería se han ido infectando de personas que se forman en posgrados sin ninguna aplicación práctica. Y entonces muchas de esas personas que terminan siendo profesores terminan infectando al sistema educativo de la ingeniería al menos, con una visión no práctica de la ingeniería, sino más bien teórica, pero sin ser suficientemente buena como la de un físico o la de un matemático, ¿no? Y eso creo yo que sí es algo que prácticamente todas las escuelas de ingeniería tienen algún grado de infección de eso, ¿no? A lo mejor algunas lo van medio corrigiendo, o al menos todavía encuentras huecos dentro de la misma carrera. Por ejemplo, yo tenía el último año teníamos una cosa que se llamaba ingeniería de proyectos y pues eso te obligaba, ya sea que fuera ya sea que estuvieras ya trabajando y parte de un proyecto de tu trabajo te lo evaluaba esa materia entre el jefe que tuvieras en un trabajo en particular con el profesor, se ponían de acuerdo para ciertos criterios de evaluación y entonces tú resolvías un problema real de la industria, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues te iban como por lo menos
sacando de esa lógica de lo que, de hecho, algunos profesores muy prácticos de la Facultad de Química que son ingenieros, te decían, bueno, pues para que no te infectes de la colonia de los doctores, ¿no? Porque pues la colonia de los doctores son pues todos esos que no son prácticos, ¿no? En general. Obviamente no siempre es así, ¿no? Pero digamos, hablando en general, ¿no? Entonces, digamos, sí, a mi yo pasado le diría, sí estudia eso, solo ten cuidado de que todo lo que sea muy teórico no te infecte la visión práctica de resolución de problemas, ¿no? Al menos desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Obviamente la otra cosa sería que estés consciente de que por lo menos si entras a una universidad pública, esa carrera que estás cursando, pues no es gratis, ¿no? Alguien la está pagando. La UNAM para nosotros es gratis prácticamente. Obviamente tiene estas cuotas simbólicas de centavos, pero pues es la sociedad mexicana la que lo paga, ¿no? Y entonces es una responsabilidad, obviamente, cursar una carrera ahí, pero por el otro lado, también la universidad tiene una responsabilidad sobre qué tan ad hoc son las carreras que está produciendo, ¿no? Porque también es cierto que hay un montonal de carreras, creo que particularmente las que están fuera de STEM y a lo mejor, obviamente, derecho y algunas que sí son muy prácticas, hay un montón de carreras que pues, más adelante si quieres discutimos, que creo yo que no tendrían razón de existir y que creo yo que es una mala idea financiarlas con el gasto público, ¿no? Ahora, y en la otra pregunta que decías sobre lo de o hacerlo en el TEC, la verdad yo creo, o sea, yo creo que el TEC es una muy buena escuela, obviamente, eso yo creo que no está en duda, pero el tema sería, la UNAM cobra centavos, ¿no? Y el TEC de Monterrey pues te cobra un semestre por ahí creo que como de 120,000 pesos o una cosa así, alguien si nos está escuchando igual que nos corrija, pero de hecho creo que más o menos una carrera completa pues debe de andar en alrededor de 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces la pregunta sería si la inversión de 1,000,000 de pesos desde el punto de vista de periodo de recuperación tiene sentido. Y segunda, si la educación que vas a recibir ahí por 1,000,000 de pesos versus, vamos a suponer, 1 peso de la UNAM, o vamos a suponer 10 pesos de la UNAM en total de toda tu carrera, contra 1,000,000, pues estás hablando de 10 a la 5, ¿no? 10,000 veces más de lo que pagarías en la UNAM. La pregunta es, ¿la educación que recibes en el TEC de Monterrey es 10,000 veces superior? Si la respuesta es sí, pues entonces pues a lo mejor sí vale la pena que lo inviertas, ¿no? Si la respuesta es no, que creo que es así, pues la verdad creo que no valdría la pena, ¿no? Y pues bueno, si quieres aquí, pues le seguimos contigo, Oliver, para que no sea monólogo, ¿no? Pues está chido, de hecho, a ti sí te he platicado, pero pues yo empecé estudiando ingeniería, mi familia es de ingenieros, ¿no? Mi papá es ingeniero, mi hermano estudió ingeniería, como 3 tíos son ingenieros, como 3 primos son ingenieros, ¿no? Entonces, pues para mí era como la ruta más sencilla porque además teníamos un negocio pequeño de ingeniería eléctrica y pues era como lo más directo, ¿no? Sin embargo, en realidad lo que yo sí quería estudiar desde muy chico, pues era ciencia. En realidad, cuando yo leí Cazadores de Microbios, quería ser microbiólogo, pues, son los héroes, ¿no? Estos cuates de este libro. Entonces, pues queda uno enamorado de esa idea romántica de la ciencia, ¿no? Y después leí a Carl Sagan, ¿no? Y demás, y pues me fui a la física, pero ya cuando me tocó decidir, pues finalmente me ganó el de qué vas a vivir y eso no sirve para nada, ¿no? Y demás, y entonces entré en ingeniería. Y a mí me tocó una facultad de ingeniería hace muchos años, como la que describes. De hecho, pues cosas que seguramente no se ven hoy. En el primer semestre entraban todos como en bloque, ¿no? Todas las materias llevadas juntos al primer semestre, después ya no. Y se supone que en listas había una compañera en listas, ¿no? De todo el grupo, como de 50 cuates, había una compañera. Y en la primera clase del primer día abrió la puerta una chava, se asomó, como que se nos quedó viendo y se fue. Creemos que fuera la compañera y nunca regresó. Entonces, es muy diferente la facultad de ingeniería que yo entré, en donde sí había una proporción muy, muy pequeña de mujeres. También había una proporción bastante más grande de ingenieros prácticos, pero ya se veía ese efecto que tú decías de
ingenieros que nunca ejercieron la ingeniería, sino que entraron a posgrados y regresaron a la facultad, o doctores de otras áreas que más bien se iban a la facultad. Ya se empezaba a ver también. Y también era una facultad muy diferente en términos socioeconómicos. Yo sí recuerdo compañeros que se juntaban 3 o 4 para armar sus cajas de herramientas y los veías en chinga pasándoselas en todo el día porque pues no les alcanzaba, a uno no le alcanzaba para pagarse todas las herramientas. Yo estaba en eléctrico electrónico, entonces, pues cosas así como pinzas de punta, pinzas de corte, cautín, una motherboard, ese tipo de cosas, ¿no? Y pues no les alcanzaban, se juntaban entre varios y ahí se la estaban rolando, ¿no? En el estacionamiento obviamente había mucho espacio, te podías estacionar en cualquier momento, o sea, sí se veía claramente que era una facultad que servía para la movilidad social. Sí entraba mucha gente de bajos recursos que pretendía estudiar ingeniería porque sí le veía utilidad y porque sí representaba quizás su única oportunidad de movilidad social. Esa fue la facultad que a mí me tocó. He regresado después de muchos años y pues es otra cosa muy diferente, ¿no? Creo que se ve mucho más el efecto del que tú hablas de los profes no prácticos. Hay muchas más mujeres, lo cual puede ser, seguramente es algo bueno porque la diversidad es buena. Ya no te puedes estacionar, hay muchos más carros, o sea, ha habido una transformación completa de la facultad, no necesariamente para cosas malas, supongo que ha de haber cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, en la época que yo entré, sí la formación que te daban era más técnica y pusiéramos más ñerones, ¿no? Pues sí, o sea, tal cual, ¿no? Más silvestres, poco leídos. Entonces había, por ejemplo, ahí un profesor que se llamaba Icolome, que era como el profe culto de la facultad, ¿no? Entonces todos querían entrar a la clase de Icolome porque te hablaba de un montón de autores, y Ibargüengoitia y demás, ¿no? Y entonces, y el cuate escribía un poco y trataba de infundir esta idea de que un buen ingeniero debería también tener una cultura humanista, ¿no? Y yo creo que Ujú. era una buena intención, pero creo que se la compraron demasiado bien. Y entonces, a lo largo del tiempo, lo que también fue pasando es que se fue haciendo, pues por decirlo de una manera que, al referirnos a nuestros otros capítulos, antes era muy Cobra Kai y ahora es mucho más Miyagi, ¿no? Eh, Sí, de hecho, es la entrada de las áreas sociohumanísticas, ¿no? En ingeniería. Y lo cual además es un poco ahí medio asimétrico, ¿no? Porque en las áreas sociohumanísticas, pues no hay la entrada de las ciencias básicas o de las ingenierías, al menos en una parte de su formación, ¿no? O sea, claro, es curioso que, por ejemplo, a los ingenieros en particular se les critica por su, vamos a decir, su incultura, ¿no? Por ser ahí unos salvajes muy a la Fat Tony, ¿no? ajá, ándale. Entonces, pues los ingenieros no leen, ¿no? No saben quién es Octavio Paz, ¿no? No leen a los clásicos, etcétera, ¿no? O sea, son Son como de menos, salvajes, muy ¿no? distintos, ¿no? Pero a mí me gustaría ver si la gente que está en las áreas sociohumanísticas, pues por lo menos tuviera nociones de quién es Newton, cuáles son las 3 leyes de Newton, por qué son importantes, ¿no? Quién fue Faraday, quién es Maxwell, y algunas nociones prácticas, ¿no? Y la verdad es que yo lo veo, yo creo que hay una incultura prácticamente equivalente del otro lado sobre las áreas de las ciencias duras, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que si agarras a un filósofo promedio de la Facultad de Filosofía, no tiene la más pálida idea de cómo funciona la Internet, ¿no? Le podrían aplicar como esta serie que se llama IT o algo así se llama, ¿no? Entonces llegan con una chava que entra por pasar del destino a dirigir un departamento de IT y entonces pues los hackers le juegan la broma y agarran una cajita y le dicen, licenciada, tenga mucho cuidado, aquí le entregamos la internet. Y entonces, Es como el del cómic de Dilbert, ¿no? Más o menos. ándale. Entonces sí, efectivamente, en mi época empezó esta digamos, estas incursiones de las civilizatorias de las humanidades hacia los bárbaros ingenieros, pero creo que se perdió el equilibrio y creo que justo empezaron a aplicarse como reglas de la minoría, entonces algunas personas empezaron a tener demasiada opinión ahí, demasiada
injerencia en los planes de estudios y demás, y yo creo que yo creo que fueron perdiendo su rigor ingenieril, ¿no? Así como hay rigor matemático, pues rigor ingenieril, ¿no? Alguna de las mejores materias que tomó mi hermano, yo no tomé con ese profe, pero esto es una historia familiar. Mi hermano tomó una materia de microprocesadores, ¿no? Antes de que hubiera la internet, ¿no? Cuando uno quería armar cosas electrónicamente, tenía que irse a República del Salvador y pues, a chacharear en los manuales y en los, ¿cómo se llaman estos? Donde compras las cosas, ¿no? De electrónicos, y ahí venía, pues tal procesador, tal nombre, hace tal cosa, y andabas ahí copiando a mano, ¿no? Para qué era cada pin y cada la chingada, ¿no? Entonces era pues, bien difícil conseguir esa información y problemático. Entonces llegamos bueno, llegó mi hermano a esta clase de microprocesadores, y el profe lo que les dijo fue, pues quiero que para la siguiente clase me traigan un control remoto que haga esto, esto y esto. Ya, se pueden ir. Y todo el semestre fue así, hacer un proyecto, y lo único que el profe hacía era estar ahí para contestarte tus preguntas, ¿no? Y si llegabas con preguntas, sí te las contestaba, y sí sabía, sí te las respondía, sí te guiaba, sí te mandaba a los lugares adecuados para resolverlas y demás, pero no te estaba así llevando la manita así de, ven, bebé, mira, así, no, 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 o sea, eres ingeniero, pues tienes que poder resolver esto, ¿no? Porque justamente esa va a ser parte de pues de tu labor en la vida profesional, resolver las cosas. Ahora está mucho más fácil, ¿no? Porque pones en internet cualquier microprocesador, y te sale todo, ¿no? Y hasta en YouTube encuentras un tutorial y demás, ¿no? Pues en esas épocas, pues no era así, o sea, la gente se rifaba, ¿no? Es como este meme, ¿no? Del perrito grande y el perrito chiquito, ¿no? Y el perrito grande agarraba 3 metros para ir a la biblioteca y llenaba sus fichas bibliográficas y hacía resúmenes, y el perrito chiquito no sabe qué es una referencia, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sí tienes razón. Yo creo que las STEM en general y las ingenierías en particular sí te proporcionan estas habilidades meta, y sí te proporcionan habilidades puntuales, a realmente sí sabes hacer cosas, ¿no? Si tú eres un ingeniero electrónico, así seas el más pendejo del mundo, pues sí sabes arreglar un par de cosas, al menos tienes una intuición de cómo funcionan, cómo sirven, ¿no? Si eres mecánico, pues igual hasta más, ¿no? Yo no sé si quizás hiciéramos una encuesta con nuestros conocidos, quién sabe utilizar bien, por ejemplo, un perico, una Stilson, pues ya nada más serruchar un arco con cegueta, cómo lo agarran, ¿no? Nada más lo agarran así cuando se agarra con las dos manos. O sea, el uso mínimo de herramientas básicas de la vida, para hacer cualquier cosa en la vida, pues yo creo que el 95 o más por ciento de las personas no tienen la más pálida idea de cómo usarlas, ¿no? A lo mejor cambiar un foco, pero no saben cambiar un socket o un contacto, ¿no? A lo mejor ni siquiera saben cambiar el fusible, ¿no? De su casa. O sea, cosas así súper sencillas. O sea, si viene el apocalipsis zombie, yo creo que, o sea, más que los zombies, lo que nos acabaría matando sería la incultura en uso de herramientas, tecnología y adaptación. O sea, creo que eso sería lo que nos acabaría más rápidamente. Tenemos una puros DJs y doctores en estudios latinoamericanos, ¿no? Sí, no mames, vamos a sobrevivir, ¿no? Van a agarrar una abrelatas y ¿cómo se utiliza la abrelata? ¿No? Sí. Es decir, esto está hecho por el patriarcado y pues ya te mueres, ¿no? Porque no sabes usar nada. Exactamente. Entonces, sí, sí creo que las ingenierías tienden mucho más de esto. Creo que sí lo han ido perdiendo un poco. Ahí habría que revisar los nuevos planes de estudios y las nuevas ingenierías, porque además hay muchas nuevas ingenierías, ¿no? Y han ido como compartimizando el conocimiento. Ahora hay muchas disciplinas. Yo creo que eso es relativamente malo. Por ejemplo, antes los eléctricos electrónicos iban juntos, pero antes era inclusive mecánico, eléctrico, electricista. Entonces, o sea, en la misma ingeniería había cosas de mecánica, había cosas eléctricas y cosas de electrónica, y tenía sentido, porque al fin y al cabo, cuando te enfrentas en los trabajos, de pronto tienes que arreglar una compresora, una planta de emergencia, ¿no? Un UPS, o sea, sí tienes que saber desde lo básico de mecánica a lo básico de electrónica. Sí tenía sentido, y ahora la separaron, ¿no? Ahora hay mecánicos, no sé si eléctrico y electrónico siguen estando juntas o
separaron, pero la tendencia es a separarlas, ¿no? Y hacerlas cada vez más especializadas. Y eso creo que es un problema generalizado en las universidades, la sobreoptimización, que normalmente sobreoptimizar fragiliza, ¿no? Eso es un poco un heurístico general, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí sucede. Digo, obviamente tiene que ver con que pues, el conocimiento se ha ido doblando, ¿no? Parece ser que cada mes, o no recuerdo la cuenta, pero, o sea, si lo midieras como en publicaciones científicas que salen cada mes, el ritmo de generación de conocimiento, pues casi se está duplicando ahí cada mes, ¿no? Y entonces como que la superespecialización se vuelve algo desde el punto de vista muy comercial, se vuelve prácticamente necesario, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo que estudio ingeniería química, o sea, la historia de la ingeniería química es así, ¿no? Nace de la ingeniería mecánica, en donde la industria química se empieza a desarrollar tan fuertemente que ya necesitabas un ingeniero mecánico, pero que estuviera de química, ¿no? Que supiera de química, y entonces eso pues ya no existía, y entonces necesitaron hacer ingeniería química porque pues ya no daba un ingeniero mecánico que solamente sabía de agua y de aire, pues necesitabas uno que supiera de mezclas y de reacción, ¿no? Y entonces, de hecho, la diferencia entre las dos, pues prácticamente el core es que en ingeniería química, en teoría, deberías de saber de reactores, cinética, química y catálisis, y pues del otro lado es prácticamente lo mismo, pero sin eso, ¿no? Entonces, la única diferencia es que nuestra termodinámica es termodinámica aplicada a reacciones químicas, y la otra, pues es termodinámica, yo digo que del agua y del aire, ¿no? Mientras sea agua y aire, pues sí, vete con un mecánico, te lo va a hacer mejor. Entonces, pero pues sí, o sea, efectivamente, el desarrollo de una industria es la que va generando esa especialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo veo, por lo menos en ingeniería química, veo ahí un desfase generacional entre ingenieros muy prácticos, pero que crecieron en la industria del petróleo y el gas y la petroquímica. Entonces, todo mundo ahí, o al menos los prácticos, pues crecieron desarrollando Pemex y CFE prácticamente. Y entonces, si tú los sacas de ese mundo, a los ingenieros prácticos, entonces se pierden muchísimo porque, por ejemplo, brincarlos a la industria farmacéutica, a esos ingenieros que crecieron en eso, no es fácil, ¿no? Obviamente hay ingenieros químicos que se han desarrollado en la industria farmacéutica y conocen perfectamente de esos procesos. Hay otros que pues, se dedican al papel, otros que se dedican a, no sé, a la industria de cosmética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, como que el fuerte se da en la petroquímica, ¿no? Porque ahí es donde, petroquímica y refinación es donde están todos los procesos de separación, lo que le llaman las operaciones unitarias, o sea, procesos de separación, intercambios de masa y energía, pues obviamente, bueno, mecánica de fluidos, transferencia de calor, reacciones químicas, separaciones físicas, separaciones de tipo químico, y prácticamente ahí se dan todas, ¿no? Entonces, un ingeniero que está como en petroquímica, en teoría, pues sabe mucho de todas esas operaciones, pero hoy en día, por ejemplo, la industria petroquímica ya es muy madura, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que te tecnología, pues no se da ahí, sino se da más bien, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la biotecnología, en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces ahí hay un desfase generacional entre los que fueron prácticos desarrollando tecnología en la industria petroquímica y una generación perdida con los que están desarrollando tecnología ahora en la biotecnología o en otras áreas, o la nanotecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay otros que realmente están más bien haciendo investigación, pero haciendo desarrollos de ingeniería, pues realmente son muy pocos, ¿no? Y ahí hay un desfase porque ¿qué ingeniero práctico te va a enseñar de esas industrias si casi todos los que eran prácticos estaban en la petroquímica, ¿no? Entonces los que terminan dando eso son de la colonia de los doctores que están realmente enfocados en desarrollar papers, pero pues no en desarrollar tecnología en estas industrias, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, está muy interesante porque me lleva como a una estrategia Barbell, ¿no? O sea, creo que por un lado, por ejemplo, en un congreso de complejidad, fue un cuate justo de petróleo y su trabajo tenía que ver con, digamos, encontrar las fragilidades de la industria petroquímica, y un nodo importante que había encontrado era la, la desaparición generacional de expertos en ciertos temas prioritarios de la industria, así como, no es el caso, pero es que este ejemplo lo tengo más claro.
en Cemex, cuando tú estás haciendo el cemento, para saber que está bien, empieza a sonar de una manera muy específica. Entonces tienen así gente que ha estado toda la vida ahí y que escucha cómo está sonando la mezcla, conforme lo van haciendo, y dice, ya está chingón, así como al dente, ¿no? Párale. Ujú. Pero eso, pues solamente lo sabe ese cuate porque ha estado ahí 40 años, ¿no? Y los nuevos ingenieros, bueno, él seguramente ni es ingeniero, ¿no? Es un técnico súper calificado, ¿no? Sobre especializado en esa parte. Y los ingenieros que vienen, pues vienen con estas bases históricas, pero sin ese conocimiento que se adquiere con la experiencia. Y entonces algo así pasaba en la industria petrolera, entonces decía que habían algunos procesos y algunas cosas específicas que cuando se jubilaran esa generación de expertos, iban a quedar vacíos. Y que eso va a ser un pedo grande, ¿no? Entonces creo que por un lado hay esta desvalorización del conocimiento técnico, entonces creo que hay poca generación técnica y mucha generación a nivel de ingeniería, y hay un espacio ahí. También creo que hemos justo transitado, pero muy lentamente, o sea, nos hemos quedado como en este caso de invertir en cosas que no son ni volátiles ni seguras. Entonces nos quedamos como el perro de las dos tortas y entonces ni les enseñamos los fundamentos así, los que son core, ¿no? Hardcore, y ni están en la punta de lanza de la tecnología real donde ahorita se está moviendo el mundo, ¿no? Entonces están en algún lugar intermedio ahí, donde a nadie le importa lo que saben. Sí, fíjate que ahorita ahí creo que es muy, muy importante mencionar justo el por qué es tan valioso el emprendedurismo, ¿no? O sea, el entrepreneur. Porque por lo que ahorita acabas de decir, o sea, muchos o sea, a tu preocupación de la pérdida generacional de cierto conocimiento técnico y desarrollo tecnológico, pues la respuesta así que casi siempre se da en la academia es, pues es que hace falta invertir, ¿no? En investigación y desarrollo, es decir, que las universidades pues le metan a ciertas áreas en particular, pero por el otro lado también dicen, no, pues hay que por ejemplo, ahorita pues que está de moda, ¿no? Rescatar Pemex y CFE, ¿no? Bueno, esa idea, esa idea de hecho es muy, muy frágil justo por eso, ¿no? Porque ¿quién dice que esas industrias van a ser las que van a desarrollar a los nuevos ingenieros que estén en la punta de lanza de la tecnología, del desarrollo tecnológico que genera el mayor valor agregado en términos económicos y por tanto que hagan crecer mejor a un país en términos económicos, ¿no? Y entonces hoy en día ya no son esas empresas, ¿no? O sea, si tú agarras el top 500, o sea, el Fortune 500, las empresas más valiosas del mundo hoy no son de energía, ¿no? No son de petróleo y gas. O sea, eso fue el siglo pasado y entonces ahí valía la pena a lo mejor estar desarrollando ingenieros ahí. Hoy en día la verdad es que todo está prácticamente en las áreas de TI, ¿no? Electrónica, y vienen las de biotecnología, ¿no? En particular, ¿no? Por decir solamente dos. ¿No? Entonces, realmente, tus recursos no deberían estar enfocados en seguir desarrollando ingenieros acá. O sea, obviamente o sea, es una industria tan madura que tiende a automatizarse, ¿no? Y entonces, no necesitas tener tantos ingenieros desarrollándose ahí. A lo mejor, obviamente hay algunos que tienen que mantener esas industrias, pero no son tantos. O sea, en realidad, si tú como país quisieras tener como una mejor economía, pues tienes que apostar a que tus ingenieros puedan desarrollar empresas en las áreas en las que ahora se genera la economía, ¿no? Y entonces, obviamente, tú como Estado no puedes saber así muy a ciencia cierta a qué industria apostar. Por esa razón necesitas a los entrepreneurs, ¿no? Porque los emprendedores son los que van a poner en riesgo tanto su dinero como sus ideas, como para ir, obviamente, en un proceso de ensayo y error, ¿no? Generando las empresas que sí van a ir generando el valor y van a ir demandando el conocimiento técnico y de desarrollo tecnológico y de investigación científica que sea ad hoc a una economía que va creciendo y que va desarrollándose apuntando a algo como parecido al primer mundo, ¿no? Pero para eso, pues justo necesitas esta visión de toma de riesgos para decir, oigan, pues yo quiero desarrollar nanotecnología, ¿no? Y pues tengo acceso obviamente a capital de riesgo, tengo un montón de gente que quiere arriesgar en ideas y que pues va a apostar tiempo, dinero y esfuerzo para ver si esas ideas efectivamente tienen contraste con la realidad en el mercado, ¿no? Y entonces eso va a ir solito
demandando a los físicos, a los químicos, a los matemáticos, a los ingenieros que sean ad hoc a esas industrias, pero no al revés, ¿no? Nosotros pensamos normalmente al revés, o sea, quieren que la universidad lo resuelva o que el Estado diga, pues estas 3, 4 industrias son las que debemos de impulsar, pero de pronto el mundo va a otra velocidad y cuando ya estamos apostándole a esas 3, 4 industrias, el mundo va para otro lado, ¿no? Y se te fueron 30 años, ¿no? Y se te fue un montón de conocimiento en medio y generaciones perdidas, ¿no? Que hoy encuentras y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, un montón de ingenieros a lo mejor petroleros que a lo mejor en los próximos 10 años pues van a tener que tener una toma de decisión importante de hacia dónde se van a mover si no son demandados en los próximos 10 años, ¿no? Exacto, y yo creo que ahí es justamente donde estamos fallando, porque si fueran inversiones, no estamos ni comprando cosas muy seguras ni cosas muy volátiles, estamos comprando ahí, nos subimos muy tarde a la ola, entonces tenemos el efecto del que llega primero gana, ¿no? Del efecto fundacional. Entonces, pues nunca le vas a ganar a Exxon, ¿no? Y pues otras empresas energéticas que pues ya lo tienen súper dominado, o sea, lo tienen dominado, ¿no? Ya no vas a competir contra ellos, o sea, llegaste 50, 100 años tarde, o sea, olvídalo. Pero, entonces, eso ya no sirve. Y entonces no vas a hacer ingeniería realmente ahí. ¿Para qué utilizas tus ingenieros en esas cosas? Los utilizas como técnicos sobrecalificados en teoría, subcalificados en expertise. Es correcto, exacto. Entonces es como una mala inversión anidada. Apostaste como país a inversiones intermedias y ya la regaste. Y luego como individuo te vuelve a pasar lo mismo, porque ahora ni eres tan teórico ni eres tan práctico y estás igual como el perro de las dos tortas. Entonces no sirves para nada. Entonces en ese sentido tendría mucho más sentido pues invertir en algo súper sólido, que sería como la educación técnica. O sea, ¿qué es lo que necesitas en muchas de estas cosas? Técnicos chingones. Necesitas más bien un sistema de aprendices, ¿no? Más que un sistema de generación de ingenieros, necesitas un sistema de aprendices y que salgan como técnicos muy bien calificados en la parte técnica, porque no van a hacer ingeniería. El 99.9% de los ingenieros en México no hacen ingeniería. La mayoría, administración. Debería ser un poco como en Francia, ¿no? O sea, ya ves que en Francia, por ejemplo, en realidad estudias el grado de ingeniero y haces como un minor, ¿no? O sea, como unas optativas que son las que te inclinan hacia una ingeniería en particular, ¿no? Pero como que el core es de ingeniero, ¿no? O sea, entonces hay como un bloque de ciencias básicas importante, otro como de habilidades técnicas importante, y luego ya tú decides como al final hacia qué área te inclinas, ¿no? O sea, la mecánica, la eléctrica, etcétera, ¿no? Y entonces eso yo creo que es mucho mejor porque incluso podrías como dividir la carrera en módulos de manera que, como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor si yo me doy cuenta que no voy a hacer ingeniería y yo sí quería hacer ingeniería, a lo mejor voy a ser un técnico muy bueno y entonces puedo cortar la carrera a lo mejor a los 2 años y ser técnico superior, universitario, e inmediatamente salir a trabajar a los 2 años o desarrollar algún proyecto, pues una empresa, pues una startup, desde los primeros 2 años, ¿no? Después de los primeros 2 años de estudiar, y ya no tengo que estudiar 5, ¿no? 5 años, pues esperando que a lo mejor vas a coincidir haciendo alguna ingeniería, y pues quién sabe, ¿no? Pues es de mucho riesgo eso. Exactamente, y ahí esa es como de la perspectiva macro. Y en la micro, yo creo que individualmente, o sea, yo creo que es una muy mala estrategia salir de la prepa y estudiar una carrera. O sea, eso sí creo que es un error. Sí creo que estas carreras te forman, te dan mucho valor, pueden potencialmente darte muchas habilidades prácticas, seguro sí te dan metahabilidades, pero creo que las tomamos a destiempo. Y entonces creo que llegamos muy inmaduros en el sentido de no sabemos para qué estudiamos y no sabemos para qué sirve estudiar. Y entonces creo que sería mucho más conveniente tener un proceso de ser aprendices durante 1 o 2 años saliendo de la preparatoria. Y entonces ya supiste de qué va tu ingeniería, ¿no? Ya supiste qué es lo que hacen en la vida real. Y cuando entras a la carrera, enfocas y, digamos, tienes una motivación diferente y tienes, ahora sí que, digamos, un camino, una estrategia, una metaestrategia sobre tu carrera de qué es lo que quieres conseguir con ella. Porque digo, no es como lo que te van a dar por default, pero ¿qué es lo que realmente queremos conseguir con una carrera? Sí, el título es una, pero también quieres
realmente ser útil para tu sociedad, realmente poder tener acceso a buenos trabajos bien pagados. Y si no tienes una estrategia de inicio que te lleve a conseguir eso, vas a acabar así en la tierra de nadie, donde tienes un título, pero no sirves para nada. O sea, nunca te preocupaste para servir, te preocupaste para pasar materias y tener un título, y vas a acabar en el desierto del desempleo o del subempleo, ¿no? Oye, Oliver, aunque bueno, creo que también, o sea, por el otro lado, creo que hay un incentivo perverso para generar eso, ¿no? Que es, primero, la idea de que a fuerzas para trabajar necesites un título, ¿no? O sea, que pongas el título por encima, obviamente, del conocimiento práctico o en particular que estás buscando. Y por tanto, obviamente, eso te lleva primero a decir, ah, bueno, o sea, si mi ticket de entrada es un título, o sea, entonces medio me vale lo que vaya a aprender o a estudiar, o sea, igual, bueno, medio me vale, o sea, a lo mejor si quieres, pero al final, o sea, sí estás buscando el título, ¿no? Entonces, eso porque sabes que es el ticket de entrada, ¿no? Porque dices, porque digamos, en algunos trabajos, pues es, lo tienes, puedes entrar, si no lo tienes, pues ni siquiera te presentes, ¿no? O te van a pagar mucho menos, ¿no? Entonces, esa es una. La segunda, que a mí creo que también es un incentivo perverso y que se ha generado pues no sé si en los últimos años o ya tiene rato eso, pero es lo que llama David Graeber, el antropólogo que le gusta a Taleb, que son los bullshit jobs, ¿no? Los trabajos que son parece que haces, pero no haces, ¿no? Y entonces, como parece que haces, pero no haces, en realidad se vuelve un trabajo ritualístico, ¿no? En donde más bien importan los rituales y el tipo de lenguaje que haces, el tipo de, por ejemplo, saber hacer presentaciones, usar un Excel, como estos conocimientos son así muy simples, pero que puestos de una cierta manera hacen ver como que realmente supieras algo, ¿no? Como un tipo pseudo expert, ¿no? Como un tipo, lo que le llaman un empty tie, ¿no? O ¿cómo se dice? Un traje vacío, ¿no? Y eso, o sea, hay un montonal de trabajos así, pero que requieren el título, ¿no? Entonces, de pronto hay un montón de gente que estudia, pero para terminar a lo mejor haciendo presentaciones en PowerPoint, Exceles, y pues algunas llamadas y cosas así, ¿no? O sea, como ese tipo de trabajo. Ajá, y entonces, así pues de Godín, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ese trabajo Godín, pues te pide el título primero, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces ahí está el primer incentivo perverso. Bueno, pues voy por el título. Y segundo, pues no requiere realmente el conocimiento importante, ¿no? De alguna carrera, sino algunas habilidades soft, como, pues te digo, pues, la paquetería de Office, que pues hace parecer como que sabes trabajar, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque hay un montonal de trabajos de ese tipo, ¿no? En un montón de oficinas del mundo, pues hay un montón de gente solo haciendo eso, ¿no? Presentaciones de PowerPoint, llevando listas en Excel, algunas cuentitas en Excel, y pues se acabó, ¿no? Entonces, para eso, pues obviamente, pues no requieres gran cosa y pues puedes estudiar casi cualquier cosa, ¿no? Y fíjate que yo creo que ahí es un buen punto, porque nos lleva como esta pregunta de, ok, aceptamos que a pesar de sus deficiencias en términos de planeación estratégica, las carreras STEM sí generan habilidades, sí generan meta habilidades, ¿no? Sale. Y con las demás, ¿qué deberíamos hacer, güey? Bueno, yo quitaría nada más de la ecuación, quitaría a la medicina, que ahí sí, o sea, yo creo que en la medicina, obviamente sí quieres que tu médico pues estudie lo más que se pueda que estudie, pero obviamente quieres que tenga ciertas habilidades probadas, ¿no? Por ejemplo, que haya operado, pues, hace poco escuchaba pues justo al hermano de Pablo, que es oncólogo, ¿no? Y pues él nos decía que los médicos que él forma, los oncólogos que él forma, por lo menos tienen que tener 19 operaciones al año de un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, si no hacen 19 operaciones al año, no es un médico que para él esté formado, lo cual es interesante porque no solamente tiene que operar, sino que tiene que tener un mínimo de operaciones para mantenerse como a tono, ¿no? Como si fuera un músico, ¿no? Para que esté ensayando diario, o sea, no solo sirve que toques, tienes que ensayar diario, ¿no? Es un poco lo mismo con el médico, ¿no? O sea, no solamente tienes que saber agarrar el bisturí, sino que tienes que tener un cierto expertise mínimo que te garantice que le vas a meter bien el cuchillo a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que medicina es muy claro, ¿no? Al menos, por ejemplo, en la parte de cirugía, quién lo hace bien y quién no lo hace tan bien, ¿no?
A lo mejor donde empieza a ser ahí medio difuso es en el tema de hacer diagnóstico, ¿no? Porque en el tema de hacer diagnóstico, pues puedes enmascarar un montón de enfermedades justo con las, ¿cómo se dice? Pues con los, se me fue la palabra, pero bueno, pues, si te duele la cabeza, tienes dolor de garganta, etcétera, pues, con los síntomas. O sea, hay un montón de síntomas que pues, pueden ser cruzados para distintas enfermedades. Entonces ahí, pues el diagnóstico pues, puede ser a veces medio difuso. Supongo que para algunas enfermedades sí es muy, muy práctico, para otras ha de ser mucho más difícil diagnosticar, sobre todo en las áreas como mentales. Y pues eso justo nos lleva a algunas carreras que creo yo que sí, creo que no valen mucho la pena estudiar 5 años por lo menos, y que sus resultados prácticos o su contraste con la realidad al menos es cuestionable, ¿no? Y ahí podríamos poner desde psicología hasta pues las ciencias sociales, ¿no? Y esas, híjoles, ese es un tema peleagudo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, creo que sí hay cierto valor en un psicólogo clínico, ¿no? El problema con la psicología es que también tiene muchas escuelas. Entonces están desde psicólogos así súper teóricos, ¿no? Que nada más se le pasan debrayando, a psicólogos que están como bastante mezclados con los con neurociencias, que también se puede poner interesante, y psicólogos clínicos, ¿no? Que ahí justamente la parte clínica probablemente es lo que salva el asunto, ¿no? Entonces, y creo que sí hay una diferencia, por ejemplo, hasta en dónde estudia psicología. Eh, yo tengo algunos conocidos que han estudiado psicología en diferentes lugares, y por ejemplo, me da la impresión de que cuando estudias psicología en una particular, vas muy encausado a ser como de recursos humanos. Entonces, lo que te enseñan realmente es un poco como hacer test de IQ, test de recursos humanos, de inteligencia, de ese tipo de cosas. O vas a ser psicólogo como de escuela y entonces te enseñan a hacer tests del tipo para detectar problemas en los niños, ¿no? Y eso es como lo que saben hacer, ¿no? Y esa es una tendencia de la psicología, pero, por ejemplo, en la UNAM, la Facultad de Psicología, esa no sabría decirte si realmente deberían darle cuello o no, porque está mezcladona. O sea, ahí sí hay gente como de todo un poco. Hay gente como de hay gente totalmente bullshit, ¿no? De nada más discurso y narrativa, pero también hay cosas de neurociencia y también cosas clínicas. Entonces ahí está mezclado. Eh, pero ciertamente, más bien habría que repensar qué tipo de psicología y qué tipo de psicólogo queremos formar con recursos públicos, ¿no? Y ahí también se da la misma duda con todas las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué tipo de científico, bueno, qué tipo de disciplina social queremos fomentar con recursos públicos, ¿no? Digo, está bien chido que te quieras dedicar a estudios transgeneracionales, o teoría del género de los glaciares, ¿no? Porque pues te encanta, ¿no? Pero pues creo que es algo que deberíamos pagar con recursos públicos. Si lo haces con tus recursos propios privados, pues está chido, pues ponte a estudiar lo que se te dé la gana, ¿no? Si quieres estudiar teología medieval, de Francia, pues está poca madre si eso te hace feliz, ¿no? El problema es que ahí hay una especie de externalización de costos y externalización de riesgos en donde la gente no asume los riesgos ni los costos de lo que significa estudiar una carrera que tiene pocas probabilidades de ser útil para algo y se lo transfiere a la sociedad y la sociedad termina pagándolo, ¿no? Entonces ahí sí yo tendría dudas muy, muy, muy grandes de qué hacer con las disciplinas sociales, con algunas humanidades, o reformularlas o acotarlas. O sea, creo que de menos tendría que haber una discusión muy, muy, muy seria de su valor y de sus objetivos y de sus perfiles de egreso y perfiles de ingreso. Y a lo menos debería haber una discusión y a lo menos tendría que haber una reforma muy fuerte. Y si me apuras mucho, la neta creo que con recursos públicos deberíamos ser mucho más selectivos de qué carreras debería financiar los recursos públicos. Creo que sí hay una cantidad de dinero que estamos perdiendo en puros trabajos, como dices, ¿no? Trabajos bullshit o trabajos
ritualistas en donde solamente tienes que convencer a tus pares, porque además les damos el mecanismo de perpetuación, porque les dejamos hacer una carrera pagada y luego los dejamos entrar a un posgrado con beca y luego a otro posgrado con beca y luego a postdoc y luego les damos hasta plaza y entonces estamos generando todo el caminito para ser cazadores de rentas, ¿no? O sea, ¿quieres vivir sin tener nunca que demostrar ser experto real en algo? ¿Quieres vivir sin tener que demostrar tener una habilidad real en el mundo? ¿Quieres vivir sin tener que demostrar un valor para la sociedad? No hay pedo, mira, te damos aquí el caminito. Ve de aquí a A, luego a B, a C, a D, y de pronto ya tienes término, de pronto ya tienes definitividad, y ya para toda tu vida, güey, hasta que seas viejito y te mueras, te vamos a seguir pagando y manteniéndote tus estudios de género de glaciología, ¿no? Sí, O sea, porque ahí la te estamos... juntas con otros, te juntas con los otros que son similares a ti en el mundo y entonces entre todos hacen sus revistas, ¿no? Y pues ya se dan sus espaldarazos cada quien y pues todo el mundo cumple sus indicadores, ¿no? De rendimiento de publicar en revistas, ¿no? Y anillos de citas, y ya hay un cuate que es psicólogo, estudia adicciones, ha salido en varios lugares porque el cuate publica algo así como un artículo cada 2 o 3 días. Entonces en 2020 tiene como 100 y tantos artículos, ¿no? O sea, ¿cómo madres puedes escribir 100 y tantos artículos en un año? O sea, ¿qué valor puede tener eso? O sea no hay o sea, no hay manera de que puedas sacar algo de valor cada 2 putos días. O sea, eso no puede pasar. Habría que ver si entre esos 130 ya alguno ya cambió, digamos, las prácticas o incrementó el conocimiento de esa área, ¿no? Entre esos 130 artículos. Pues se supone que están en revistas, se supone lo que llamaríamos revistas arbitradas y revistas científicas, ¿no? De esa área. Por eso el contraste con la realidad, ¿no? O sea, si realmente estuviera cambiando algo, la práctica debería de verse significativamente mejorada, ¿no? Pero justamente no, o sea, no es plausible que puedas ver los resultados de una innovación en un campo si publicas cada 2 días. O sea, te deberías tardar años en poder ver el efecto de un cambio de paradigma científico que vaya en el área, por ejemplo, de adicciones, porque tendrías que llevar a la práctica las intervenciones que estuvieran basadas en tus propuestas teóricas metodológicas y entonces ver los resultados. Y eso debería ser tu paper. O sea, tu paper debería ser, a ver, yo creo que las adicciones son esto teóricamente, esto metodológicamente, creo que se pueden medir así, estoy proponiendo una intervención y luego mido esa intervención y veo el resultado, ¿no? Pero si te quedas nada más como en la parte de teoría, pues no mames, o sea, pues te puedes estar inventando cualquier cosa y estar publique y pues mientras haya justo, como dices, un anillo de citas, y revistas ad hoc en donde puedas publicar, pues ahí te la vas a seguir sacando rentas, ¿no? Y aunque en realidad es ese tipo de sistema, ¿no? Porque también lo puedes falsear con áreas supuestamente experimentales, ¿no? O sea, yo lo veo en las ciencias de la salud en particular. Creo que hay mucho de eso. O sea, que, por ejemplo, puedes hacer algo de bioquímica y de pronto dices, pues voy a ver la ruta metabólica X, ¿no? Y entonces voy a cambiar una moleculita y entonces pues la detecto, entonces publico sobre el método primero para aislar la molécula, ¿no? Luego publico sobre lo que vi un efecto de esa molécula en una ruta metabólica y luego pues ya el problema es que empiezo a extender, por ejemplo, extrapolar conocimiento de algunos experimentos así muy particulares con Ns muy chiquitas y hago extrapolaciones al mundo real así súper charlatanas y aún, a pesar de que estás haciendo aparentemente un trabajo experimental, pues en realidad estás haciendo charlatanería, haciendo extrapolación de los resultados al mundo real, ¿no? De lo clínico, ¿no? Yo he visto un montón de eso, así con gente que hace doctorados en ciencias genómicas, en ciencias de nutrición y cosas así, donde, pues, por ejemplo, entienden algunas ciertas propiedades aisladas de por ejemplo, ciertos nutrientes, ¿no? Una vitamina, una proteína, etcétera, ¿no? Y entonces dicen, bueno, esta proteína funciona así dentro de esta ruta metabólica, y entonces después ya empiezan a hacer extrapolaciones de que, pues mira, deberías de hacerte un test de genético, ¿no?
y pues no, ¿sabes qué? Pues a ti te hacen mal la leche, ¿no? Porque aquí se ve una proteína que a ti no te funciona, la lactosa a ti no te hace bien, etcétera, etcétera. Y entonces te empiezan a hacer como extrapolaciones de experimentos muy particulares con nenes muy chiquitas al mundo real, ¿no? Y ese es otro tipo de charlatanería, ¿no? Claro. Sí, entonces, o sea, entonces efectivamente yo creo que en términos de qué tipo de carreras deberíamos financiar con dinero público, hay que ser al menos deberíamos tener una discusión muy seria de eso. Y yo creo que deberíamos ser mucho más selectivos, sin lugar a dudas. Y también Oye, y ya te... de, Sí, de, sí, perdón. me lleva al tema de los posgrados, ¿no? La verdad, yo no sé también, o sea, algunos posgrados no deberían ser financiados. O sea, va a sonar muy feo, pero es que la verdad pues hay toda una cantidad de campos que híjoles, tienen un alto nivel de incertidumbre de tener algún valor, algún rigor, ¿no? Y bueno, entonces, pero Sí, o sea, es como, por qué, no sé, la carrera de ingeniería mecánica o medicina duran exactamente lo mismo que antropología, por ejemplo? ¿Cuál es el criterio para que duren igual en tiempo? 5 años. sí, a lo mejor un año de antropología ya te da una formación suficiente, ¿no? Lo cual me lleva como a esta misma idea de Barbel y lo que está proponiendo, por ejemplo, Google, de no te voy a pedir un título universitario, más bien te pido un diplomado corto de 6 meses, en donde ellos sí le apuestan a la punta de lanza, así de, me vale madres que no sepas los fundamentos teóricos de todas estas cosas, quiero que sepas programar en ta, y de esta manera, y o sea, este cachito de tecnología que necesito desarrollar, quiero que eso sí lo sepas hacer. Y para hacer eso no necesitas estudiar 5 años, ¿no? Te puedo capacitar en 6 meses y lo vas a poder hacer. O sea, entonces esa es como la estrategia Barbell, ¿no? Más bien entonces están apostándole a lo super volátil, que saben que va a cambiar en el tiempo, pero no pasa nada. Cuando eso cambie, pues recambio a mi personal, ¿no? Y de los que hayan entrado, que tengan capacidad y que demuestren aprendizaje rápido y demás, pues a lo mejor los voy volviendo a capacitar en otros cachitos de tecnología y a lo mejor después de 10 años tienen el conocimiento equivalente de un ingeniero sin necesidad de haber hecho una ingeniería porque fueron aprendiendo como aprendices y agarrando cursos y diplomados y probablemente sí es cierto, Totalmente. quizás esos ingenieros con esa ruta nunca puedan desarrollar de cero un nuevo lenguaje de programación como C, ¿no? O sea, si no voy a esperar de ellos que me construyan el Pero, nuevo pero, programación. pero eso al final está bien, porque eso es lo que debería hacer una ingeniería. O sea, una ingeniería resuelve problemas. O sea, la parte de desarrollo tecnológico es otra cosa. O sea, igual, digo, bueno, o sea, está como intermedio, ¿no? O sea, porque una cosa es hacer ciencia, otra cosa puede ser desarrollo tecnológico. A veces sí requerirías como un cierto grado de nivel más avanzado en la ingeniería para hacer eso, pero en particular yo creo que la gran mayoría, o sea, digamos que la mayoría de ingenieros deberían de tener esa ruta que tú dices, más como del aprendiz, maestro, porque incluso me quedé pensando en tecnologías más maduras, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que diseñara turbinas, estoy seguro que prácticamente la gran mayoría de, por ejemplo, de materias así de formación básica, por ejemplo, no me serviría de mucho que un ingeniero así fuera un expertazo en ecuaciones diferenciales parciales. Si ese ingeniero tuviera una ruta en donde se va al laboratorio y empieza a hacer sus prototipos de turbina y está probando y está generando electricidad de esa turbina y le está probando la velocidad y ciertos parámetros, o sea, va a llegar un momento donde a lo mejor tiene que resolver una simulación en particular ya de un prototipo y entonces sí, a lo mejor agarras e incluso ni siquiera ahí, ¿no? A lo mejor primero, el primer paso es entras a un software de simulación y empiezas a checar algunos parámetros y a lo mejor ya así en el muy remoto caso tendrías que consultar así un super experto en mecánica de fluidos, a lo mejor un físico muy así, muy acá de mecánica de fluidos, pero ya en un proceso muy particular de toda esa cadena o sea, en realidad hubo un montón de conocimiento que ese ingeniero pues, nunca va a utilizar
y que a lo mejor solamente ya en un proyecto muy particular lo va a consultar una o dos veces. Entonces, efectivamente, yo creo que hasta en las carreras más tradicionales de la ingeniería, esa dinámica, esa lógica más modular, más específica a la resolución de problemas particulares, se puede extender fácilmente, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, hoy lo vemos ya muy claro en todo lo que tenga que ver con tecnologías de información, particularmente desarrollo de software, o hoy algunas tecnologías como machine learning, deep learning y todo este tipo de cosas, en donde puedes tener cursos muy particulares de aprender cierta programación, ciertos algoritmos, ciertos tipos específicos de problemas, ciertos tipos de formas de procesar y almacenar datos. Y con ese tipo de tecnologías en particular, ya podrías en un tiempo muy corto, a base de proyectos, realmente empezar a ejercer muy rápido, ¿no? Y con rendimientos mucho mejores que pasar por una universidad de 5 años, ¿no? Sí, pues por ejemplo, creo que uno de los ganadores, no, creo que no fue el primer lugar, pero uno de los ganadores de esta competencia M de forecasting de Makridakis, pues era un chavito como de unos 20 años, ¿no? O sea, creo que todavía no acababa la carrera, y pues más bien hacía esto, ¿no? Más bien se clavó como en el rollo de, ¿cómo uso TensorFlow? Y pues me meto y lo veo y hago ejemplos, le agarro chingón la onda, le agarro la sensibilidad de cuáles son los parámetros que me llevan a hacer un mejor forecasting. Entonces es una especie como, o sea, él no va a desarrollar la nueva tecnología de inteligencia artificial. Él no desarrolló TensorFlow. Él va a usar las herramientas de la misma manera en que un ingeniero pues no se pone a desarrollar desde cero, pues la nueva, ¿qué te gusta? El nuevo microprocesador, ¿no? O sea, ya lo compraste y ya lo pones, ¿no? Y lo que tienes que saber es para qué chingados sirve cada patito y cómo conectarlo y programarlo, ¿no? Y no te pones a generar la electrónica desde cero, o sea, es una mamá. Necesitamos gente que lo haga, pero eso es otro tiro, es otro boleto completamente diferente, ¿no? Esas son como son las más largas por ahí, necesitas uno o dos cuates que sepan hacer eso, ¿no? Pero la gran mayoría lo que tienen que saber es agarrar el microprocesador, ponerlo y programarlo, ¿no? Así, pues la gran mayoría tiene que agarrar TensorFlow y saber bajarlo, instalarlo, parametrizarlo y hacer un chingo de ejercicios y agarrarle el feeling. Y entonces este cuate llevó en los primeros lugares sin ser un doctor en ciencias de la computación, ¿no? Es un estudiante. Entonces le falta Pues, mucho de formación formal y sin embargo se chingó, ¿no? Y se ganó, no sé, $5,000 en el concurso, ¿no? claro, sí, de hecho ahorita que dices eso, pues George Hotz y Lex Friedman, cuando discutían sobre qué cosas debería aprender uno de programación, pues George Hotz decía que supiera supiera ensamblar las bases, ni siquiera que hace allá abajo la computadora, que hace para entender y PyTorch, ¿no? Y él decía, por eso a mí es suficiente, es como ellos ahí, ¿no? Y es suficiente, ¿no? Entonces, para ese camino, pues en realidad no necesitas hacer un posgrado, un doctorado, ¿no? Sino tendrías que estar realmente metido ahí en los proyectos, en los datos, haciendo ahí tus algoritmitos, revisando código y cosas así. Y ese camino, pues es muchísimo más corto, ¿no? Te voy a parafrasear porque te cortaste un poco. Lo que estabas diciendo era que para ellos es justo una estrategia Barbell en donde dicen, aprende lenguaje de ensamblador, aprende C, y después te puedes saltar a usar TensorFlow y Machine Learning de forma súper práctica, ¿no? Entonces, si lo otro te lleva a entender las entrañas mismas de cómo funciona realmente el hardware y cómo funciona realmente la programación de forma eficiente y demás, y lo otro más bien es como otro set mental de qué datos necesito, cuántos necesito, cómo los pongo, un pipeline, o sea, todo este rollo de cómo utilizar el cómputo en las nubes y demás, que es mucho más práctico que teórico, ¿no? Entonces y estos cuates, pues no son cualquier cuates. O sea, estos cuates, si están tomando una estrategia de ese estilo para resolver un problema tan perrón como tener conducción autónoma en carros, pues yo creo que hay que escuchar qué es lo que están diciendo. Y de hecho vi el post que pusieron de qué cosas piden, y dicen, nosotros queremos gente que sepa, o sea, no están diciendo ingeniero en tal, ingeniero en tal, ingeniero en tal. No, es
queremos ganadores de concursos. Si tú fuiste ganador de concurso de matemáticas, física, cómputo, te queremos. ¿Por qué? Porque, uno, tienes habilidades demostradas y sabes trabajar con tiempo reducido. Eres rápido para trabajar. Y esta industria es súper competitiva y necesitamos movernos en chinguita, ¿no? Entonces es un perfil. Otro perfil era, por ejemplo, gente que sepa hacer APIs. O sea, me vale madre el que sepas teoría de... ¿Sabes hacer APIs? Así, fregón, órale, vente, ¿no? Entonces, como que tienen muy claro qué es lo que en la realidad necesitan para sacar sus proyectos tecnológicos y no se andan con payasadas de pedir requerimientos académicos, títulos, no, es así. ¿Sabes hacer, puedes entregar? Vente. Y yo creo Fíjate que eso, que... eso que dices justo es lo que desde hace muchísimos años también hablaba Gabriel Said, ¿no? En el libro de Empresarios Oprimidos. Pues él dice que justo el peor enemigo del progreso pues son los burócratas, ¿no? Porque normalmente el burócrata pues es un cuate que pasó por la universidad, ¿no? Y que ya llegando a su puesto burocrático piensa que diseñar las estrategias económicas o que debería de ser bueno, ¿no? E incluso puede ser una buena opción de su parte, ¿no? Pensar que, pues la gente tiene que hacer una maestría y luego hacer un doctorado, pues para tener un buen trabajo y ir escalando y así, así. Pero pues esa es su visión del mundo porque pues así lo enseñaron y así le ha ido, ¿no? Pero como ahorita tú bien lo dices, es curioso que, por ejemplo, al menos en México, todo el diseño de las estrategias, lo básico, pues, con posgrados, ¿no? Que cree que lo bueno es hacer posgrados, porque pues, alguien que hace posgrados, pues piensa que lo bueno es hacer posgrados, ¿no? Entonces, no voltean a ver a la gente que está desarrollando la tecnología o haciendo las empresas que están en la punta de lanza, que son los que realmente pues saben qué es lo que se necesita ahí en el día a día, ¿no? Y qué se está demandando. Y entonces ellos realmente son los que saben específicamente qué habilidades son las que le podrían funcionar en un cierto momento, ¿no? Y entonces digamos, el burócrata académico, pues desarrolla en función de lo que aprendió en su posgrado, ¿no? Pero es una visión teórica del... Sí, fíjate, y ahí diste como que en otra parte de un clavo, y es ¿por qué estas transformaciones educativas las están impulsando Google, Tesla, esta empresa, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Y demás. Coma.ia. Ándale, estos cuates, ¿no? Y es porque tienen la necesidad de hacerlo, ¿no? Y, y creo que entonces ahí caemos en un problema como país porque nosotros no tenemos industrias así, ¿no? Entonces, obviamente nadie está pidiendo esa transformación educativa porque pues no existe una empresa similar a Google o similar a Tesla ni remotamente, ¿no? Entonces, o sea, creo que vamos, o sea, estamos torcidos como en varias escalas temporales porque, como bien dices tú, nuestro diseño educativo es completamente burócrata para tecnologías e industrias que ya están dominadas en el pasado. Generamos profesionistas que normalmente no saben hacer nada y no tenemos un ecosistema de emprendimiento que se esté requiriendo transformar ese sistema educativo. Entonces creo que si quisiéramos cambiar el sistema educativo, sería una reverenda pendejada ponernos en un plan burócrata de cambiar planes de estudios y de hacer nuevas carreras. Lo que tenemos que hacer para cambiar el sistema educativo mexicano es hacer un chingomadral de empresas que generen una demanda, que generen empleos, que absorban esa demanda y eso, ahora sí, integrarlo a una modificación del sistema educativo. Entonces creo que ahí lo que necesitamos es un poco una generación como bien puestos su valor en donde tienen que estar, en donde corran este riesgo de no voy a seguir con este plan típico de estudiar ¿no? hasta lo último, y ponerse a emprender. Creo que ahorita la universidad, la educación y la universidad que requiere México es emprender. Así, sal de la preparatoria y pon un Fíjate negocio, que, lo que sea. oye,
Totalmente de acuerdo, y a lo mejor como porque ya igual ya estamos casi rayando al final, ahí retomaría un poco con lo que empezamos, ¿no? Sobre si realmente son necesarias las universidades. Pues yo diría que, o sea, son necesarias porque, o sea, pero artificialmente, ¿no? Porque artificialmente pedimos los títulos para poder trabajar. O sea, porque en realidad si solamente se demandara como un conocimiento en particular para un trabajo en particular, pues realmente no, en realidad yo creo que para la gran mayoría de cosas, salvo lo que te decía, a lo mejor cosas muy particulares como algunas cosas de medicina, algunas cosas muy delicadas de algunas ingenierías, y ni siquiera de las ingenierías, de algunos conocimientos particulares de ingeniería que deben que tienen que ver con cosas de seguridad, ¿no? Con la construcción, con la parte de sistemas eléctricos, etcétera, ¿no? Pero en realidad, para la gran mayoría de los demás trabajos, prácticamente todo el conocimiento está en Internet, ¿no? Ya sea a través de pequeños cursos, ya sea a través de pequeños diplomados, ya sea a través de tutoriales. Entonces, prácticamente el que hoy quiere aprender algo realmente no necesitaría la universidad, porque en realidad antes lo que pasaba era que la gran mayoría de profesores, pues lo que hacían era hacer como un brokerage de conocimiento, ¿no? Yo lo leo en los libros, lo proceso, lo interpreto y luego, pues ahí te lo aviento, ¿no? Pero pues ya no necesitas hoy al intermediario, y en realidad hoy tienes un montonal de maestros, incluso muchísimo más capaces de muchas partes del mundo, a un costo, pues prácticamente, si no cero, muy accesible, o que prácticamente para la gran mayoría sí es, o sea, se puede obtener, ¿no? O sea, hoy educación muy buena, no necesitas ir a una universidad que te va a cobrar 1 millón de pesos toda tu carrera para obtener prácticamente los mismos conocimientos que hay en Internet, ¿no? Si quieres desarrollar software, prácticamente todo está en Internet. Entonces, ya nada más para cerrar la idea, o sea, hoy si quieres trabajar, en realidad, si no estuviera de por medio el tema del título universitario, prácticamente no necesitas a la universidad para hacerlo. O sea, hoy hay un montón de medios en Internet para hacerlo. Obviamente con lo que te decía, solamente acotando que hay algunas habilidades muy específicas que requieren de instalaciones o equipos de laboratorio o gente, por ejemplo, en un hospital como los médicos, en donde pues a lo mejor sí lo requiere. Para la gran mayoría de las demás cosas, prácticamente no lo necesitas. Sí, que serían las profesiones que tienen riesgo, ¿no? Que tienen repercusiones sobre otras personas o sobre la sociedad. Esas sí requieren certificación y rigor, ¿no? Y en ese sentido, esas son las que quizás deberían permanecer financiadas por la sociedad y presenciales en su gran mayoría, porque requieren probablemente laboratorios, herramientas y contacto personal con gente con experiencia que le transmitan la sensibilidad, ¿no? El abordar el riesgo, etcétera, ¿no? Y todas las demás Oye, como... con una acotación, Oliver. Ajá, vas. Con una acotación a eso que dices, nada más, ahorita que comentabas esto de que de las carreras, o bueno, de las, vamos a decir, las prácticas que tienen riesgo, solamente ahí habría que acotar que hay carreras que es al revés, ¿no? O sea, que hay carreras que más bien generan ese riesgo, que no es que vayan a tomar riesgos, sino que Ah, sí, los sí, sí. producen, ¿no? O sea, hay un montón de carreras hechas para ser intervencionistas dentro de la sociedad, como todo lo que tenga que ver con hacer toma de políticas públicas, por ejemplo, a nivel macro, economía a nivel macro, leyes a nivel macro. O sea, hay un montón de prácticas que más bien inducen riesgos en la sociedad y que incluso más bien uno pensaría que habría que tratar de minimizarlo o eliminar esas prácticas e incluso a lo mejor pues digamos, si esos profesionistas deberían de existir, al menos creo que deberían de estar acotados a un cierto nivel de escala muy específico para minimizar sus riesgos. Y de hecho, tienes toda la razón. Sí, cuando dije riesgo me refería, por ejemplo, a un cirujano, ¿no? A un ingeniero civil, etcétera, ¿no? Eh, a un dentista, por supuesto, ¿no? O sea, todos los que tienen implicaciones reales de lo que hago le puede dañar a alguien más o lo que hago puede dañar a la sociedad directamente, pero porque esa es, digamos, la naturaleza misma de la actividad, ¿no? No porque yo lo provoque, sino porque es la naturaleza misma de la actividad. Y las otras, efectivamente, quizás la solución no es eliminarlas, sino obligarlos a que tengan la piel en el juego, quitándoles trayectorias de búsqueda de rentas. Entonces, quizás a esas, más bien lo que habría que hacerles es cómo permitir que existan y que la gente, si tiene ganas y demás, los estudie, pero
que no tengan un camino de búsqueda de rentas por un lado, y por otro, que su costo sea el mínimo posible, dado que tenemos una probabilidad muy baja de que le reditúe a la sociedad de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el camino es hacerlas en línea, ¿no? Y entonces, más bien tienes algo como tipo Coursera, así, completamente en línea, en donde ni siquiera tienen que tener maestros ni síncronos ni asíncronos, sino que ya son cursos completamente autogestionados. Y pues ya, entonces ahí sí, si tú por tu curiosidad, tu entretenimiento, por estética, quieres hacer estudios medievales, pues está chido, métete a tu carrera en línea, le generas un costo muy, muy, muy reducido a la universidad y no te generamos un camino de búsqueda de rentas. Y entonces ahí quizás donde hay que hacer el corte importante o al menos plantear la discusión, pues es en los posgrados, ¿no? En qué posgrados deberían haber y qué posgrados deberían tener financiamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, nada más para cerrar, ahora, ok, entonces creo que ahí quedamos como con las carreras. ¿Vale la pena o no le vale la pena hacer un posgrado? Yo creo que si no has pasado por una buena experiencia laboral o de emprendedurismo más o menos que te permita extraerle conocimientos prácticos a ese posgrado, no valdría la pena. Si lo vas a hacer, que este posgrado te genere ciertos conocimientos prácticos que puedas, ya sea, por ejemplo, una buena señal sería, ese posgrado lo financiaría el sector privado, ¿no? O sea, lo financiaría una empresa, lo financiaría alguna institución a la cual le beneficia. Si es así, entonces vale la pena. Si no es así, pues tal vez a lo mejor lo tendrías que tomar más bien como hobby o que no lo financie el sector público, ¿no? Este muy bueno. ¿Y entonces qué hacemos con los posgrados que son de ciencia básica? Ah, bueno, ok. Yo creo que ahí sería como una estrategia barbell, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante generar conocimiento básico. Creo que habría que ser muy selectivo. Yo creo que eso da para todo otro programa. Pero no, o sea, yo creo que sí hay conocimientos que son fundacionales incluso. O sea, creo que esa ciencia básica incluso va a impactar justo a la enseñanza de bases importantes para otras carreras en particular. Por ejemplo, para la ingeniería pues es importante que haya gente, buenos físicos, que haya buenos químicos, que haya buenos biólogos, ¿no? Que haya buenos científicos básicos, ¿no? Básicamente. A lo mejor ahí lo que habría que cambiar más que no haya ciencia básica, o sea, obviamente tiene que haber ciencia básica, es más bien los incentivos a la forma en que se ganan el presupuesto público, ¿no? Más bien. O sea, no es que no exista, sino más bien hay que reconstruir los incentivos de cómo se hace eso, ¿no? Exacto, y sí, yo creo que coincido contigo que eso probablemente sea como otro episodio hablar de financiamiento para la ciencia y la tecnología, ¿no? Cómo debería ser y qué incentivos y mecanismos y demás. Sí, yo coincido contigo en que efectivamente si la industria lo pagara, seguro tiene valor. Y si no lo paga, entonces debe ser lo más ciencia básica que se pueda. O sea, otra vez, medias son las chaquetas. Podría haber una tercera vía, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, ay, ¿cómo no van a financiar los estudios de género? Bueno, pues lo que yo diría es que a lo mejor una forma de hacer eso es, ok, ¿tú quieres que haya estudios de género? Ok, entonces una parte de lo que pagas de impuestos se tendría que ir a una bolsa etiquetada con algo que tú dices que tú quieres financiar, ¿no? O sea, si eso sería poner una forma de piel en el juego, ¿no? Si tú quieres que esas cosas se financien, ok, pues entonces, pues tú ponle, ¿no? O sea, apoquínale. ¿Quieres que exista eso? Pues apoquínale, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, me parece genial eso, nada más que yo no lo haría con impuestos porque entonces más bien lo haría como con crowdfunding, ¿no? Así de, Ok, ah, algo así, sí. sí, Sí, o sea, tienes razón, tienes razón. impuestos lo Exacto. haría vía crowdfunding, así de, ok, ¿quieres estudios de género glaciológicos? Salen, pero pues justo, entonces consíguete tu financiamiento, ¿no? Convence a gente que sea tus, ¿cómo se llama esto? Que sea tu mecenas. Y eso siempre ha existido, ¿no? O sea, el tener mecenas es algo completamente lindo, ¿no? Y si un mecenas le gustaba cómo pintabas, así fueras la cosa más rara del mundo, pues está chido, pues ese dinero lo puede gastar como se le dé su gana, ¿no? Entonces, sí, entonces, creo que justo
probablemente si nos ponemos creativos e innovadores, podríamos encontrar algunos caminos en donde inclusive las disciplinas que nosotros personalmente pensamos que son completamente bullshit y que deberían desaparecer, podrían tener una cabida siempre y cuando haya pelea en el juego, ¿no? Y eso implica justamente de dónde viene el dinero y que no hayan caminos para que se conviertan en buscadores de rentas. Si eso lo arreglamos, claro, que haya la libertad que quieran de estudiar lo que se les dé la gana, como se les dé la gana, ¿no? Y lo otro es lo que te decía, y entonces en esta estrategia Barbell creo que también, si tu posgrado no te lo pagaría la industria, entonces hay que dudarlo. Pero si tu posgrado, si realmente tienes la vocación y si detectas que tienes también la capacidad y detectas que también tienes, digamos, el temple como para hacer ciencia básica realmente de frontera, pues sí vale la pena que vayas por ese camino, pero solamente que estés enamorado de hacer ciencia y que realmente sientas que sí tienes una capacidad fuerte en ello y tienes una vocación y sabes qué significa hacer ciencia. De otra manera, creo que la gran mayoría de la ciencia básica, no toda, pero un buen porcentaje, podría hacerse más bien como ciencia independiente, en donde yo más bien trabajé en algo, tengo dinero y hago ciencia como pues de ladito, ¿no? Y entonces, y ahí sí puedo hacer la ciencia básica que a mí se me dé la gana como se me dé la gana. Hay algunas cosas de ciencia básica que pues requieren laboratorios y máquinas y demás, y pues esas no, y esas no se pueden hacer así. Pero hay muchas cosas que deberían ser más bien, pues no pasatiempos, pero digamos, pero entendámoslo como ciencia independiente, ¿no? Y porque de otra manera, pues también estamos haciendo lo mismo que con los de género, ¿no? Le estamos pagando el hobby, y la búsqueda de rentas a un montón de gente, ¿no? Entonces creo que como suelen pasar en estos temas, vale la pena estudiar, depende para qué, depende cómo lo hagas, ¿no? Depende de tu camino personal, pero sí deberían entender, o sea, si alguien nos está escuchando, sí piensen en caminos alternos y formas alternas de aproximarse a la educación, ¿no? Oye, en eso nada más, a mí me gustaría cerrar con dos cosas en particular, para complementar eso que dices. Uno es, efectivamente, sí vale la pena estudiar. O sea, estudiar no es lo mismo que ir a la escuela, que es distinto, ¿no? O sea, vale la pena estudiar ahora, siempre y hasta que te mueras, ¿no? Eso es importante. Hay conocimientos que son robustos en el tiempo, que pase lo que pase, siempre van a ser importantes. El pensamiento matemático, el pensamiento lógico, escribir bien, leer bien, ¿no? Pensar, pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Y habilidades muy particulares para resolución de problemas, ¿no? Que pueden ser mediante alguna tecnología en particular. La otra, con lo que yo quisiera cerrar nada más, es igual si alguien nos está viendo que, por ejemplo, vaya en la preparatoria o que igual la escuela no le está haciendo algo, pues digamos que le encuentre sentido o que va a abandonar la escuela, que sepa que al menos hoy en día sí hay un montón de herramientas para tener un tipo de educación alterna que puede ser sí, equivalente o incluso ya en términos de resultados, incluso mejor, ¿no? Y en un tiempo mucho más corto y con un costo-beneficio, con un costo mucho más bajo y con beneficios incluso a veces más altos, ¿no? Simplemente si te pones en las condiciones en donde la exposición y la opcionalidad en distintos proyectos y meterte en cosas, te permiten ir como censando la demanda de los distintos mercados, ¿no? O sea, si tienes eso, o sea, hay como un optimismo de que no necesitas ir a la universidad para defenderte en la vida, ¿no? Sí, fíjate, y ahí está muy bueno también, quizás un último elemento que no hemos pensado y es, tienes que saber para qué quieres estudiar, cómo quieres estudiar y qué significa, pero también tener una estrategia. O sea, el pensamiento estratégico no debe fallar. Entonces, sí, efectivamente, si tú eres un chavo que, la neta, así como que dice, no, otros 5 años de escuela ya chole, pero pues entonces debes tener una estrategia y parte de esa estrategia creo que es identificar nichos súper específicos en donde efectivamente no hace falta tener un título, en donde más bien hace falta tener el conocimiento real o las habilidades reales y que sean nichos, digamos, eh, como en ventas, ¿no? O puedes vender por volumen o puedes vender
por valor agregado, ¿no? Entonces deben ser nichos de altísimo valor agregado. Entonces, por ejemplo, ahí uno es, pues si te haces experto en TensorFlow, pues seguramente vas a encontrar chamba, ¿no? Pero no solamente es como en esa parte de las tecnologías de la información. Por ejemplo, hay nichos que están completamente abandonados y en donde inclusive gente que proviene de provincia y de zonas muy marginadas podría encontrar un camino súper interesante y bastante bien pagado si lo sabe capitalizar. Por ejemplo, y que tiene que ver, por ejemplo, con botánica. O sea, la botánica es una ciencia-arte en peligro de extinción y sí hay un mercado y sí hay una demanda de expertos en botánica para trabajo de campo de estudios científicos. Y entonces gente que vive en el campo y que conoce perfectamente bien sus plantas, sus árboles y demás, con un poco más de capacitación y con un poco de entrenamiento y demás, pueden ser, como lo que dice mi jefe, como paraecólogos, ¿no? Así como hay paramédicos, podrían haber paraecólogos que explotan habilidades como esto, ¿no? Como botánica, como geología, como suelos, como reconocimiento de huellas. Por ejemplo, yo conocí a un experto en reconocimiento de rastros y huellas. No mames, es una chingonería eso, ¿eh? Y resulta ser que efectivamente en Australia y en algunos otros lugares hay cursos y diplomados así como para hacerte experto rastreador. Y en una de esas, pues te puedes trabajar para la ciencia, pero también puedes trabajar para forenses y también puedes trabajar en equipos de rescates. Y por ejemplo, tengo una exalumna que más bien pintaba muy bien y se hizo experta en dibujo de la naturaleza. Y pues tienes un nicho súper específico en donde tienes que ser artista, pero también tienes que saber de biología, ¿no? Y entonces, pues generó su nicho en donde no hay quien compita, ¿no? Y entonces ahí no importa, no necesitas un título de pintor, necesitas un título de nada, porque es algo que pues es único y si lo sabes hacer, pues te va a ir muy bien, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que también encontrarle estos nichos de súper alto valor agregado es vital, así, vital. De hecho, eso que tú dices es lo que dice Naval, ¿no? Naval dice eso, o sea, encuentra algo de mucho valor, en lo cual en realidad justo incluso pues no estás compitiendo con alguien, o sea, no estás copiando a alguien. O sea, cuando tú generas algo que nace de tu propio interés, así de forma orgánica, y que le puedes encontrar un nicho digamos, ese valor agregado que tú haces, le puedes encontrar un nicho donde hay demanda por eso, pues ya la hiciste, ¿no? Porque tienes como una especie como de monopolio, así chiquito, ¿no? De eso que haces. Y entonces ese valor agregado pues te puede dar una forma de vivir, ¿no? O sea, ya sea como autoempleado, ya sea como una empresa, etcétera, ¿no? Y eso mismo, de hecho, que tú dices, lo dice Cal Newport en este libro que se llama So Good They Can Ignore You, que es eso, ¿no? O sea, encuentra algo que sea suficientemente valioso y original que tenga demanda, ¿no? Eso no significa que tengas incluso que ser experto en algo, sino que más bien tenga originalidad y valor, que es distinto, ¿no? O sea, él ponía el ejemplo de Scott Adams, el cuate que diseña el cómic de Dilbert, porque justo ese cuate ni era el mejor dibujante ni el mejor escritor, pero su cómic, o sea, tenía la suficiente originalidad y el suficientemente valor para un cierto nicho de mercado que pues al cuate lo hizo así, pues casi como un diseñador de cómics de culto, ¿no? Y entonces él tiene como su ahí monopolio chiquito en ese sector, que es su cómic de un cuate que se dedica a la computación y unos godines, ¿no? En una oficina y es la vida de eso, ¿no? Y hace un cómic padrísimo y no es ni el mejor dibujante ni el mejor escritor, pero es lo suficientemente valioso y lo suficientemente original para que eso genere un mercado y pues sea alguien que puede vivir de eso, ¿no? Otro ejemplo bonito de ese caso, de ese tipo de casos, a lo mejor es de PhD, ¿no? Estos cómics también, pues le va tan bien que pues, los cómics son muy, muy conocidos, pero también vende mercancía, también tiene dos películas y vende conferencias, ¿no? Entonces el cuate, entonces ahí lo que es interesante es como, digamos, como consejo. Ahí está el camino tradicional de estudiar y en una universidad y posgrados y demás, sí puede seguir siendo valioso, pero hay que saber exactamente cuándo es valioso, por qué es valioso. O sea, no es nada más aventarse como el borras, hay que tener estrategia y sí,
el camino tradicional puede seguir siendo útil y puede seguir siendo valioso y seguramente va a seguir siendo necesario, quizás no las mismas escalas ni de las mismas maneras. Caminos alternativos hay un montón. Y de esos caminos alternativos, quizás los dos que podrían clusterizar a todos serían convertirse en emprendedor y convertirse en artesano, que creo que capturaría la esencia de esto último que estamos hablando, de estos nichos chiquitos en donde lo que vas a hacer no va a escalar, y más bien tienes el alma en el juego, más bien es así único por ti mismo, porque tú generaste tu micro nicho, ¿no? Entonces, quizás el consejo sería, vete por alguno de estos tres caminos y ningún otro. O sea, un camino muy tradicional, pero muy bien pensado, conviértete en emprendedor o conviértete en artesano. Y puedes saltar entre esos, ¿no? Podría haber un salto y podrían haber coincidencias. Pero las cosas que estén intermedias en donde no estés en lo hardcore, ¿no? No es médico, no es odontólogo, no es ingeniero, no estás en el STEAM y en las partes prácticas así hardcore, dúdalo. Emprendurismo, chingón. Artesano, Excepto, ¿eh? excepto, Taleb dice que excepto dos profesiones que pueden brincarse eso, que es el trading y las ventas. O sea, Sí, si sabes sí. hacer bien alguna de esas dos cosas, pues tienes fuck your money attitude y tienes mucha utilidad, ¿no? Tenemos entonces 4 caminos. El tradicional, muy bien escogido, emprendurismo, artesano, y ¿cómo le llamarías a ese clúster? ¿Negocio? Pues sería como de, sí, porque es negocios, estaría metido ventas, trading, inversión, o sea, bueno, trading es inversiones, y pues yo creo que emprendedurismo estaría como en la mitad de los dos, ¿no? O sea, que tienes que saber algo de, obviamente, de ventas, de finanzas, y tienes que saber algo que puedas vender, ¿no? Y, no, y crear, ¿no? Es que Exacto, exacto, crear. crear, ¿no? Y este último clúster, pues digamos, ventas trading, ¿no? Sería como el cuarto clúster. Ujú. Entonces, pues lo que está chido, yo creo, es que, bueno, o al menos mi conclusión es, no podríamos decir que ya no son útiles las universidades o que ya no son útiles las carreras. Creo que lo que sí podemos decir es que nuestro mundo, desde siempre, pero bueno, creo que lo deberíamos hacer explícito, pues tiene más caminos que uno. Claro. Es lo chingón porque hay muchas personas diferentes que está bien y es deseable que al menos sepan que hay otros caminos alternativos, que no está mal no estudiar, no está mal no tener un título y que pueden haber caminos que se acoplen mucho mejor a ellos, con otras velocidades, con otros costos-beneficios, con otro tipo de riesgos y que sean más ad hoc a su forma de ser. Entonces creo que si la conclusión es esa, pues está chido, ¿no? Porque creo que va mucho en el camino de las libertades y en el camino de la opcionalidad, ¿no? Y en el camino de no hacer sobre generalizaciones, así a machetazo y abocar, sí, hay que financiar toda la ciencia, sí, hay que financiar toda la educación pública, sí, no, estudiar es lo único que existe en el mundo, o sea, no, a ver, cálmate, hay muchos caminos para diferentes personas y las cosas son complejas y hay que analizarlas desde muchas perspectivas, y más bien creo que hay que pues, fomentar el diálogo y la actitud crítica y no caer como en esas, no irse como gordo en tobogán, ¿no? Hay que estudiar y hay que hacer la carrera y hay que hacer una maestría y hay que hacer un doctorado y de pronto te encuentras 15 años después y sin trabajo y sin nada que hacer, ¿no? Claro. Oye, bueno, yo solo para cerrar, creo que justo, y creo que eso podría ser el tema del próximo Contraintuitiva, que sería para todo eso, pues necesitas justo un ecosistema que te permita experimentar y equivocarte, ¿no? Y con un costo no tan alto, digamos que puedas sobrevivir, ¿no? Y que puedas seguir, para poder seguir experimentando y que no haya una intervención macro que justo te coarte esa acción de tratar de experimentar, ¿no? Y yo creo que pues justo para el próximo estaría bueno, a mí me gustaría mejor hablar un poco justo de emprendedores contra buscadores de rentas,
y el ecosistema que te permite tener esos emprendedores, ¿no? Eso estaría chido y definitivamente en algún momento tenemos que tratar estos conceptos fundamentales de Taleb y del Incherto, porque pues es la parte de la estrategia, ¿no? O sea, tu filosofía de vida va a generar tu estrategia, va a generar tu espacio de posibles decisiones, y entonces si tu filosofía de vida está equivocada, pues vas a tener estrategias equivocadas y un espacio de decisiones pues bien jodido, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, creo que el que pudiéramos tener un ecosistema de ese estilo y demás tiene que ver con tener también la filosofía adecuada. Entonces en algún momento hay que mezclar ahí. Quizás podríamos hacer unas cosas más cortitas, ¿no? Como de 15 minutos. Sí, igual, de hecho, igual lo podemos ir dividiendo en pedazos, ¿no? Podría ser. Sí. Bueno, pues bueno, aquí voy a dejar de grabar, Oliver. Pues muchas gracias. Nos vemos la que sigue.